Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta noche. Este que les habla es el pastor Alberto Díaz de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Y en esta ocasión nos volvemos a congregar a través de esta experiencia virtual para tener un espacio eh, de diálogo, para tener un espacio de crecimiento, de reflexión en base a la palabra del Señor y para a través de esta experiencia ampliar un poco más el conocimiento que tengamos en las Sagradas Escrituras. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos acompañan fielmente miércoles tras miércoles en estos estudios bíblicos. El pasado miércoles estuvimos considerando un conversatorio como parte de la Semana de la Familia y hoy reanudamos este estudio bíblico y último estudio bíblico de la carta a los Colosenses, con la confianza y con el deseo de que la experiencia de estudio de esta carta a los Colosenses haya sido de bendición, de crecimiento y de inspiración a cada una de sus vidas. Así que, hermanos y hermanas, les animo a que si usted no ha participado de todos los estudios bíblicos, pues sepa lo siguiente. A través de nuestra página en Facebook y a través de nuestra página en YouTube, usted puede acceder a todos los estudios bíblicos y también a los sermones que durante estas últimas semanas estuvimos compartiendo, basados también en la carta a los Colosenses. Estamos haciendo una combinación, ¿verdad? Ese ha sido el método que hemos estado utilizando este año, una combinación entre estudios y sermones para cubrir algunos de los escritos tan ricos, tan interesantes y medulares para nuestro desarrollo de fe. Así que quería compartir este anuncio con cada uno de ustedes. También les dejo saber si por casualidad ustedes escuchan algún sonido extraño en esta noche, sepan que estamos con el sonido armonioso de nuestro generador eléctrico, pues ante los problemas de electricidad que estamos enfrentando en nuestro país. Así que aquí en nuestra casa, donde estamos grabando esta experiencia, desde donde estamos transmitiendo esta experiencia, estamos hoy con la ayuda del generador eléctrico. Y también damos la bienvenida, no lo quería pasar por alto, no solo a los hermanos que miércoles tras miércoles se conectan, sino a todos los que se unen desde los Estados Unidos y desde otros países para participar de esta experiencia de edificación. Me gustaría que pudiéramos iniciar con una palabra de oración. Vamos entonces a entrar de lleno al estudio bíblico de hoy y al finalizar compartiremos algunos anuncios importantes para la vida de la iglesia. ¿Qué le parece si usted me acompaña en oración en este momento, ahí donde usted está en su casa, que me puede estar viendo o escuchando, pueda tener este momento de oración conmigo? Acompáñeme en oración. Amado Dios y Señor de la vida, adoramos tu nombre, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por tanto amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu continua fidelidad, gracias por tu ayuda. Gracias porque eres un Dios de presencia y un Dios fiel, que estás con tus hijos y con tus hijas. Hoy afirmamos esa presencia tuya en medio de nuestra vida y en medio de esta experiencia. Guíanos, Señor, que este estudio bíblico y el cierre de este estudio bíblico sea como esas aguas de reposo, como esos verdes pastos que alimentan y que nutren nuestro ser. Gracias por cada hermano y hermana que está conectado. Permite que la experiencia sea de bendición a sus vidas en Cristo Jesús. Permítanme compartir la pantalla de manera rápida. Queremos entonces en esta noche compartir esta experiencia de estudio bíblico basada en Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18. Y si usted no tiene su Biblia abierta, si no la tiene con usted, aunque tenemos el texto en pantalla, me gustaría que por favor usted pueda buscar su Biblia, ya sea que la tenga en su celular, ya sea que la tenga en papel, para que podamos participar juntos de esta experiencia. De hecho, les adelanto que estamos considerando muy próximamente, en un momento, hace varios meses atrás, estuvimos considerándolo, el volver a los estudios bíblicos presenciales. Sin embargo, con el alza del COVID que hubo en agosto y septiembre,
decidimos permanecer virtualmente. No obstante, nos encontramos en este proceso de evaluar las mejores posibilidades y alternativas para que la experiencia presencial también de alguna forma se pueda transmitir virtual para el crecimiento de cada uno de los hermanos y hermanas. Bien, Colosenses capítulo 4, versículo 7, perdón, al 18 nos dice: todo a lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones. Como Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado el Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y que han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Que de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, mi médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia de Dios sea con vosotros. Amén. Les tengo que compartir que personalmente esta salutación o esta despedida o esta bendición pastoral del apóstol Pablo es bueno, cada una tiene su particularidad, pero es una muy hermosa. Nos daremos cuenta a través del estudio bíblico de la noche de hoy. Bien, algunos conceptos que me gustaría trabajar con usted. La salutación, la vamos a definir en breve, ¿verdad? Pero vamos a trabajar lo que es el concepto salutación. Y dentro de ese concepto, o como parte de ese concepto, vamos a ver unas recomendaciones que el apóstol Pablo también le da a un grupo de líderes de la iglesia. Y las exhortaciones, las recomendaciones y exhortaciones de carácter de ánimo, de fe, de fortaleza, de fuerza, de paz, de interés en el ministerio y en el llamado que Dios les había realizado como iglesia. Me gustaría que comenzáramos definiendo, y vamos a utilizar la introducción para definir qué es una salutación. Una salutación es una bendición. Estas bendiciones eran utilizadas en el antiguo Israel con un sentido de profunda realidad. O sea, no se bendecía por bendecir, no se bendecía por cumplir con un saludo, con un acto protocolar, sino que había un sentido de realidad al separarse de un amigo, de un familiar, de un ser querido, de alguien que uno estimaba. Uno compartía una palabra de bendición sobre esa persona. Y era común, como parte de estas salutaciones, el uso del término paz. En una salutación, pues podía entenderse la salutación como la entrega de dicho don a quien deseaba bendecir. Es decir, aquella persona que quería bendecir entregaba o regalaba ese don de la paz a aquella persona a quien quería que recibiera la bendición. Sin embargo, como en muchas otras cosas en la cultura judía y en la tradición judía, las salutaciones se hicieron experiencias largas, pesadas, formales, rígidas, por la cual Jesús en un momento dado le ordenó a los discípulos incluso a no saludar a nadie en el camino. No porque Jesús tuviera la intención
de que sus discípulos fueran gente desagradable o gente antipática, sino para hacerles entender a sus discípulos que cada minuto es importante, que cada minuto, cada tiempo, cada espacio es importante para el quehacer del reino de Dios en la tierra. Así que no quería decir que Jesús tampoco fuera un antipático. Vemos a Jesús de manera consecuentemente en los evangelios, hablando con personas, conociendo a personas, entablando diálogos con personas y otras personas haciéndolo con él. Y teniendo un trato afable, amoroso y respetuoso con cada persona. Por lo tanto, tenemos que entender qué fue lo que Jesús quiso decirle en su momento dado a sus discípulos. Así que ya podemos tener el concepto claro. Es una bendición, pero no es una bendición rígida, no es una bendición que no sé, que sea inalterable, sino es una bendición que en otras palabras trae refrigerio y afirmación, como veremos en breve, a la vida de aquellos y aquellas que rodeaban y apoyaban el ministerio. Miren, las estructuras de las cartas paulinas, esto es importante que lo podamos ver para poder encontrar, para poder ubicarnos en el texto en el que estamos. En términos generales, esto es una estructura general. Esta estructura puede variar un poco de acuerdo a la carta. Pero en términos generales, las estructuras de las cartas paulinas tienen un remitente, tienen unos destinatarios, o sea, hay uno que escribe. En este caso es Pablo, ¿verdad? Pablo hablando a la Odisea, Pablo hablando a los romanos, Pablo hablando, bueno, a la Odisea no, perdónenme, a Éfeso, a Filipo, a los romanos, a Colosa, a Corintio, a Galacia. Y ahí están incluidos los destinatarios. Pablo establece a quién dirige la carta. Luego de establecer a quién dirige la carta, normalmente te comparte una palabra de saludo y un recuerdo. Esta es la estructura paulina, nuestra estructura literaria de la carta, en nuestro género literario en español, normalmente, ¿verdad? Esa estructura básica que nos enseñaron en la escuela es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero en las estructuras de Pablo es un poco más variada. Como les dije, remitente, destinatario, saludo, algún recuerdo que compartía con los hermanos de la iglesia de cuando había estado con ellos o de las personas que había conocido, un poco para crear ese contacto emocional, ¿verdad?, con la iglesia a quien escribía. También parte de la estructura era un proemio. ¿Y qué es un proemio? Mire, el proemio es una acción de gracias por esa comunidad de fe. Yo creo que en nuestras comunicaciones debemos de tener un espacio de proemio, y lo hemos hablado mucho en estas últimas semanas en la iglesia, ¿verdad? En esos acercamientos que tenemos que dar a los de afuera, a los de adentro, a aquellos que están alrededor de nosotros, aquellos que son de bendición. Vamos a darle gracias a Dios, a la gente, a Dios por la gente que está a nuestro lado, pero vamos a decírselos a ellos y a ellas también. Luego venía el cuerpo de la carta, que era el grueso de la carta, y luego la conclusión, que es donde encontramos tradicionalmente las salutaciones del apóstol Pablo. Ahora, en las salutaciones había unos elementos similares. Yo hubiera querido que la gráfica hubiera sido al revés, pero no la encontré de esa manera. Así que yo hubiera preferido que las flechitas, en vez de mirar hacia adentro en esa gráfica que usted ve en pantalla, yo hubiera preferido que las flechitas, en vez de mirar hacia adentro, miraran hacia afuera. Sin embargo, pero ahí en nuestro imaginario vamos a invertirlas, ¿está bien? Porque la salutación tiene unos elementos similares en cada una de las salutaciones de Pablo. Pablo desea la paz a los hermanos. Pablo saluda a los hermanos de la iglesia, aquellos que conocía y aquellos que conocía por alguna referencia. Pablo comparte un ósculo santo, esto es un beso santo, una expresión de saludo, pero de saludo profundo, de amor y de compromiso. También comparte un mandato apostólico y una bendición final. Ahora, a mí me gustaría iniciar este estudio de una manera un poco distinta. En vez de ir verso por verso, yo quiero ir personaje por personaje de lo que el apóstol Pablo ha compartido en esa salutación, para que conozcamos a estas personas un poco más. Personas que sabemos que no están en medio nuestro, pero que sí estuvieron en un momento dado en el interior de la iglesia, en el seno de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia. Y esto es importante porque me parece que con alguno de ellos nos podemos identificar. Miren, vamos a comenzar por Tíquico. Tíquico era uno de los compañeros de Pablo en su tercer viaje misionero. Como recordamos, el apóstol Pablo llevó a cabo un sinnúmero de viajes misioneros a diversas áreas del mundo conocido, es decir, del área del Mediterráneo, de Europa,
toda esa área particularmente del Asia Menor que el apóstol Pablo impactaba con mayor regularidad. Y Tíquico acompañó a Pablo también después de su primer encarcelamiento en Roma, pues en la Biblia, por la Biblia sabemos, lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en las cartas paulinas, que el apóstol Pablo estuvo encarcelado en varias ocasiones. Así, y Tíquico, este hombre, también fue comisionado por Pablo para llevar sus cartas a los Efesios, Colosenses y a Filemón. Así que ya estamos viendo aquí un hombre de confianza del apóstol Pablo. No cualquier persona acompaña ¿verdad? Pues acompaña a uno en un viaje, en una misión tan importante y trascendental como lo es un viaje misionero. Uno no le delega a cualquier persona una carta, una comunicación de tanta importancia para ciertas iglesias, si no fuera porque Tíquico se había ganado esa confianza y ese testimonio en la vida o para con el apóstol Pablo. Y era quien ofrecía detalles a Pablo del ambiente que permeaba en las iglesias. Aparentemente, no sabemos, quizás no sabremos con claridad, pero por lo que podemos extraer, ¿verdad? E interpretar del interior de los escritos, Tíquico mantenía contacto con estas iglesias y ofrecía detalles, le comunicaba a Pablo un poco lo que estaba sucediendo en las iglesias, cuál era el ambiente que permeaba, cuáles eran los retos que estaban presentes en la vida de la iglesia. Y como hemos dicho en ocasiones anteriores, tenemos que recordar, no podemos ver el mundo de la antigüedad a la luz de nuestro presente. En nuestro presente tenemos medios como la internet, tenemos el teléfono, tenemos los emails, tenemos tantos medios de comunicación que en la antigüedad no estaban presentes. Por lo tanto, la comunicación oral, era decir, la comunicación de persona a persona, era medular, era importantísima, al igual que la comunicación escrita. Mientras Pablo estaba en su segundo encarcelamiento en Roma, Pablo entendió que Tíquico era la persona adecuada para enviar la carta a Éfeso. Así que mire el grado de confianza que Pablo, estando encarcelado, dice: Tíquico es el hombre, es la persona adecuada para que lleve esta carta a la iglesia de Éfeso. Y era la persona también encargada para reemplazar a Timoteo en su ausencia. Así que pudiéramos pensar que Tíquico, yo lo consideraría como un laico, pero un laico que podía asumir funciones de liderazgo dentro de la vida de la iglesia y hasta funciones cuasi pastorales, si no pastorales. Dentro de la iglesia, pues recordemos que Timoteo era pastor. Y en la ausencia de Timoteo, Tíquico también pudo haber sido uno de esos quizás pastores interinos, asociados o laicos que asumieron el liderato de la iglesia. El otro personaje que encontramos es Onésimo. Onésimo, yo creo que sabemos más de Onésimo por la carta a Filemón. Sabemos un poco, ¿verdad?, por la carta a los Colosenses, por lo que el apóstol Pablo escribe en su salutación, pero la carta a Filemón nos arroja mayor luz. Onésimo fue esclavo de Filemón, que escapó tras crear pérdidas a su amo, posiblemente un robo. Y Onésimo llega a Roma como fugitivo, donde encuentra a Pablo. No hay muchos detalles, aunque Pablo abunda ciertas cosas en Filipenses, pero hay muchos detalles, hay mucho cabo suelto, ¿verdad? Hay muchas cosas que no tenemos al momento. Sin embargo, lo que sí sabemos es que estando allá en Roma, Onésimo experimentó un encuentro con Cristo que hizo de él una nueva persona. Así que Onésimo, al irse de la casa de Filemón, se va como un esclavo fugitivo, y un esclavo fugitivo que en el mundo romano era una persona condenada a muerte, con gran probabilidad, mas regresa como un hermano. Sí, en condición de esclavo por la situación de la época romana, pero regresa en condición de hermandad y familiaridad cristiana. Ya hemos explicado en estudios anteriores que Pablo de ninguna manera fomenta ni propicia la esclavitud con sus escritos, sino que Pablo está respondiendo a la realidad de su mundo, al mundo que les rodeaba, ¿verdad? A lo que era parte del común y del día a día de la sociedad y en particular de la iglesia, pues la iglesia estaba principalmente compuesta por gente de clase baja. Así que en medio de la iglesia había un sinnúmero de esclavos, en medio de la iglesia había un sinnúmero de personas, ¿verdad?, de clase baja que
que podían ser considerados por la sociedad los más desventajados, pero qué bueno es que la presencia del Señor, ciertamente, independientemente de nuestra condición social, viene a llenar nuestra vida y viene a nutrir y a completar y a suplir todo cuanto necesitemos. Y Pablo, según las mismas palabras del apóstol, engendra a Onésimo en sus prisiones. Así que con Onésimo no solo había una relación pastoral, había una relación aún más profunda, porque Pablo lo consideraba como un hijo espiritual. Y destaca en su escrito a Filemón que Onésimo participaba en la comunión espiritual de creyentes. Esto de la comunión espiritual de creyentes es un elemento importante que tenemos que destacar. La comunión no es solo la cena del Señor, ¿verdad? Que es como normalmente, o uno de los términos que se utiliza. Comunión va más allá de eso. La comunión se representa simbólicamente en esa experiencia de la cena. Pero la comunión habla de esa experiencia donde todos somos iguales, donde en el Señor no hay ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, no hay amo, no hay esclavo, no hay distinción ninguna, sino que en el Señor somos hijos e hijas del Señor. Y Pablo dice, Onésimo, a pesar, ¿verdad? Y esto lo añado yo, a pesar de que su condición social era una de esclavo, en la condición de iglesia, en su condición espiritual, era un hijo del Señor, era un hermano de Filemón. Onésimo significa provechoso, lo que verdaderamente fue para el ministerio de Pablo, pues en la carta lo incluye como un colaborador en su ministerio. El próximo personaje que encontramos en la salutación es Aristarco. Y Aristarco es natural de Tesalónica. De algunos de estos personajes que hemos mencionado o que mencionaremos, no sabemos mucho. Realmente hay algunos de estos personajes que lo que sabemos es muy, muy poco. Pero de Aristarco sabemos que era natural de Tesalónica, que acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero, que participó de la experiencia de llevar ayuda a la iglesia de Jerusalén de parte de las iglesias gentiles. Esto es muy interesante porque las iglesias gentiles se levantaron en ese esfuerzo de ayudar a la iglesia de Jerusalén en un momento de gran dificultad. Y yo subrayo esto porque me parece que tenemos que ver eso como iglesia de Jesucristo. Y cuando digo como iglesia, no es solo en el elemento institucional, que es importantísimo, que es indelegable, pero también en la experiencia personal de iglesia. Usted es iglesia del Señor, yo soy iglesia del Señor. Por lo tanto, ¿dónde vemos la necesidad y de qué manera respondemos a ella? Ahora, Aristarco pudo haber sido compañero de prisión de Pablo en el sentido de asistirle y de apoyar a Pablo durante su encarcelamiento. Pablo utilizaba un lenguaje que en momentos determinados podía dar a entender que a estas personas estaban presos con él. Sin embargo, cuando comparamos las mismas otras salutaciones en las cartas, no necesariamente vemos a estas otras personas en la cárcel. Así que es posible que Pablo lo que estuviera haciendo referencia es a personas que en el proceso carcelario le asistían, le apoyaban, le acompañaban, oraban con él y le fortalecían. El otro personaje que encontramos en la salutación es Marcos, y la tradición le identifica, y subrayo la tradición, como el autor del segundo y más antiguo evangelio. ¿Por qué digo la tradición? Porque la crítica moderna establece que los evangelios fueron escritos no necesariamente por una persona, sino por unas comunidades de discípulos que adjudicaron estos evangelios a líderes de la iglesia como lo fue Marcos. Sin embargo, la tradición de la iglesia a lo largo de la historia ha identificado a Marcos como el autor del más antiguo y el segundo evangelio. Y es probable que este Marcos haya sido el mismo que desertó en el primer viaje de Pablo, y a consecuencia de esto, Pablo le consideró un riesgo. De hecho, cuando usted va al libro de los Hechos, es una historia muy interesante. Mire, hermano, yo les voy a decir algo. La Biblia es rica, la Biblia es extraordinaria, no solo para la vida, sino en la historia, en las dinámicas que vemos en el interior de la iglesia, porque a veces pensamos que nuestras dinámicas y nuestros retos son únicos, pero realmente ya están escritos, los vemos en otras vidas, en otras personas, en otros contextos, con otras situaciones, pero que respondieron, ¿verdad? Pero que son referentes para cómo nosotros podemos responder hoy. Así que Pablo le había considerado un riesgo, pero al momento de la carta a los Colosenses, las circunstancias habían cambiado y la actitud de Pablo
Para con Marcos, si es el mismo Marcos, es diferente. Y digo si es el mismo Marcos porque Marcos era un nombre común de la época. Al igual que el compromiso de Marcos para la obra del Señor. Si era el mismo Marcos, el de Hechos y el de Colosenses, pues entonces cambió la actitud de Pablo al momento de escribirse la carta y también había cambiado la actitud de Marcos en su compromiso para la obra del Señor. ¿Qué influenció en esto? La tutela de Bernabé, que era tío de Marcos y era uno de los líderes de la iglesia, la disciplina de Pablo o la influencia de Pedro, que también hace referencia a Marcos. Mira, la realidad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que definitivamente en estos asuntos que a veces se hacen complicados, el Espíritu de Dios transforma las cosas de manera tal que nuestras vidas y la vida de la iglesia ciertamente es bendecida a pesar de las experiencias de gran dificultad. Como bien diría el autor bíblico, aquellos que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. El otro personaje que vemos es a Jesús llamado el justo. Y permítanme añadir algo aquí. Estos primeros personajes, que es Tíquico, Onésimo y Aristiarco, eran judíos cristianos. Es por eso que en el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 4, versículo 11, si hasta el 11, dice que esos son los únicos de la circuncisión que me han ayudado. Y voy a repetir los nombres por si acaso no los ubiqué en el mismo orden, aunque entiendo que sí. Aristiarco, Marcos y Jesús llamado el justo. Ve que adelante Onésimo, pero Jesús llamado el justo, que es al que vamos a ir ahora mismo, me disculpan esa. Pero esto Aristiarco, Marcos y Jesús llamado el justo eran los únicos discípulos, o más bien los únicos judíos cristianos que acompañaban a Pablo en medio de su ministerio. Y esto también nos arroja luz, porque a Pablo lo vemos acompañado continuamente y constantemente, apoyado y apoyando un círculo de iglesias bastante amplio. Sin embargo, rodeado de poca persona judía, como bien el apóstol Pablo le señala, como los de la circuncisión. Es decir, ¿por qué? Porque ciertamente sabemos que desde el mismo nacimiento de la iglesia, algunos de los dilemas a los cuales la iglesia se enfrentó fue esa tensión que había entre judíos y gentiles. Y podemos recordar historias como cuando Pablo se tiene que presentar ante los apóstoles para hablar acerca de su ministerio, como cuando Pedro va a casa de Cornelio y tiene aquella visión. Había unas tensiones intrínsecas a aquella realidad. Jesús, llamado el justo, su nombre es, o llamado justo, es una combinación del griego y del latín, porque Jesús viene del término griego, pero viene del hebreo Yeshua o Josué, y del latín, y del latín, el nombre justo era un nombre común en el latín. Así que ambos nombres, Jesús justo, eran nombres comunes en esa época. Sabemos que era un judío cristiano que colaboraba con el ministerio de Pablo. Y el apóstol estaba consciente del distanciamiento existente entre su pueblo y los gentiles, por lo que la ayuda de Jesús, llamado justo, era muy valorada para el apóstol. Ahora continuamos con el próximo personaje que encontramos en la salutación, que es Epafras. Y Epafras era un evangelista del área de Colosas, de Hierápolis y de la Odisea. Qué bueno es saber que vemos ya la diversidad de los ministerios desde el mismo inicio de la iglesia. Al igual que Aristiarco, pudo ser compañero de Jesús en el sentido de apoyo y asistencia en los momentos de las prisiones de Pablo. Y Pablo lo identifica como un doulos. Repito, un doulos. Y un doulos lo que significa es un siervo. Y un siervo es uno que ha sido comprado por precio y que pertenece a su amo y que le debe la fidelidad total. Palabras que deberían identificar a todo creyente, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre y que pertenecemos a Jesús y debemos tenerle fidelidad a él. Así que Pablo también lo identifica, y es importante ver el verso 12 y 13, lo lee con calma. Bueno, vamos a leerlo, porque Pablo lo identifica como un hombre de oración. Dice que Epafras siempre ruega encarecidamente por ustedes en sus oraciones, en este sentido por los colosenses, para que estéis firmes
perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por los otros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hiriápolis. Así que vemos gente de oración también. Un hombre como Pablo que está dando testimonio que al lado de él había gente de oración que le acompañaba en su ministerio. El otro personaje que encontramos es Lucas, que es un creyente gentil, médico de profesión, que la tradición lo señala como el autor del tercer evangelio. Y repito lo mismo que hablé cuando Marcos, Lucas, la crítica moderna establece que los evangelios fueron escritos por comunidades de creyentes que adjudicaron estos escritos, ¿verdad?, a ciertos líderes de la iglesia. Sin embargo, la tradición de la iglesia a lo largo de los años ha establecido que Lucas fue el autor del tercer evangelio. Lucas fue un acompañante fiel de Pablo en algunos de sus viajes y en particular en el segundo a Troas y a Filipos. Puede haberse unido a Pablo luego del tercer viaje cuando se dirigía a Jerusalén. Según la carta a Timoteo, cuando Pablo se encontraba en su último cautiverio, era el único que acompañaba a Pablo. Y esto último es muy importante. Según la carta a Timoteo, cuando Pablo se encontraba en su cautiverio, él era el único que acompañaba a Pablo. Porque también tenemos que ver que hay momentos donde en la vida serán pocos los que nos rodearán. Sin embargo, sabemos que el Señor siempre pondrá gente que va a ser de bendición. El otro personaje es Demas, colaborador de Pablo en su ministerio, y al momento de la carta, al momento que se escribe la carta, no sabía el dolor profundo que Demas le haría sentir. Y esto lo vemos en la carta a Timoteo, cuando en su segundo encarcelamiento Demas lo abandona por haberse enamorado del mundo. Así que también vemos desde el mismo inicio de la iglesia cristiana, gente que acompañó a Pablo, gente que conoció al Señor, estuvo en el camino, pero se retiraron del camino al camino ancho, como hablaba Jesús. También encontramos a Ninfas. Poco sabemos de ella y es importante subrayar ella, pero sí sabemos que es un nombre femenino. Y con este saludo tímidamente se deja ver el liderazgo de la mujer en la vida de la iglesia del siglo I. Y tímidamente no el liderazgo de la mujer, sino el saludo. Ojo, porque creo que hay razones históricas para afirmar que en el interior de la vida de la iglesia del siglo I, la mujer tuvo y hay más que razones, la mujer tuvo un rol protagónico en el nacimiento y en el desarrollo de la iglesia cristiana. Sin embargo, el saludo en nuestros escritos o la referencia a ello es algo tímido. Pero qué bueno que el apóstol Pablo incluyó a Ninfas, que era una mujer en donde se reunía también, en la casa de ella se reunía una iglesia. Así que qué bueno que hubo mujeres en ese proceso del desarrollo de la iglesia que prestaron lo que tenían para que el reino de Dios se desarrollara, se estableciera en medio nuestro. El próximo personaje es Arquipo. Era un miembro de la familia de Filemón que vivía en Colosas. La iglesia acostumbraba a reunirse también en su casa para el culto al Señor. Y esto es importante que lo veamos porque nuestro concepto de iglesia en Puerto Rico, heredado, ¿verdad?, del concepto que tenemos más americanizado, es la iglesia que se reúne en el templo, posiblemente en grandes estructuras, con grupos inmensos, mega iglesias de miles de personas, de cientos de personas. Pero mire, sepa que en la antigüedad la iglesia eran grupos pequeños, en muchos casos grupos familiares o varios grupos de familias que se acompañaban en su experiencia de fe y se reunían en casas. Una experiencia muy similar a esto la tuve en Cuba hace unos años cuando fui a una experiencia a predicar allá a Cuba, a varias iglesias, en un viaje misionero, y pude participar de experiencias de iglesia en la casa de los hermanos. Y en una iglesia podían haber fácil 30, 40 personas o más de 100 personas, pero eran iglesias en casas. Y Arquipo también reunía en su casa a un grupo de la iglesia. Es posible que haya sido un hombre joven, líder de la iglesia, a quien le exhorta a cumplir el ministerio que recibió del Señor. Es importante porque al igual que Pablo le dijo a Timoteo, cumple con tu ministerio, le dice al Arquipo, cumple con el ministerio que recibiste del Señor. Algunos estudiosos han propuesto que Arquipo era un líder pastoral de la iglesia de Colosas. Ya para ir cerrando esta experiencia de esta noche, a modo de aplicación, me gustaría afirmar 3 cosas muy sencillas pero medulares. Primero, que el quehacer de la voluntad de Dios traerá experiencias de penuria, como le sucedió a Pablo. En el quehacer de la voluntad de Dios, Pablo tuvo que enfrentar la prisión en varias veces, y no solo la prisión, tuvo que enfrentar momentos muy, muy difíciles.
Y yo creo que esto puede ser un referente para nuestra vida, para que sepamos que en el camino encontraremos también momentos de dificultad. Sin embargo, no podemos ver la dificultad de manera aislada o única, sino que tenemos que ver que también en el camino habrán experiencias de bendición y de vida, como el mismo Pablo nos enseña que en su caminar hubo gente como Onésimo que nació en la fe con él. Así que en el camino y en el proceso de hacer la voluntad de Dios, hermano, sepa que habrá experiencias de penuria, pero habrá experiencias de bendición y de vida. Cuando venga la penuria, cuando venga la dificultad y el momento duro, piense en lo que Dios ha hecho, que ha sido de bendición, que ha sido de crecimiento, que ha sido de fortaleza para su vida. No vea el vaso medio vacío, vea lo que está llenándose. Dios está llenando el vaso de su vida. Es la la segunda manera en la que me gustaría aplicar este texto es que en el ministerio no podemos hacerlo solo, nos es necesario contar con otros. Ese es el principio de la comunión cristiana. En la comunión somos todos iguales, pero no estamos solos, estamos rodeados de personas. Estamos rodeados de hermanos y hermanas, de gente que al igual que nosotros son imperfectas, pero que nos une nuestro amor por Dios y el deseo de hacer su voluntad. Por lo tanto, nos es necesario en ese proyecto, en ese esfuerzo, contar con otros, trabajar en colaboración, no trabajar de manera aislada. Hay que trabajar en equipo para el reino de Dios. Hay que trabajar en la construcción del reino de Dios. ¿Y cómo usted sabe cuando una persona trabaja en equipo en el reino de Dios? Bueno, son muchos los principios, ¿verdad?, que pudiéramos, o las características que pudiéramos señalar, pero no solo es porque se unen a otros, sino es también, hermanos y hermanas, porque propicia ser de bendición al lugar, al grupo o al ministerio en el cual está participando. Yo no sé de qué ministerio tú que me ves participas. Quizás de un grupo de oración, quizás de algún ministerio de la iglesia, quizás de algún comité. Sencillamente participas activamente como miembro de la iglesia en tu experiencia de oración y de devoción. Pero lo que tú hagas para el reino del Señor, trata de hacerlo acompañado de alguien. Si tú entiendes que tu ministerio es de oración, de orar por la iglesia, por el pastor, por su liderato, aunque lo hagas desde tu casa, levanta tu teléfono y búscate un compañero de oración que pueda orar contigo y tú puedas orar con él en ese mismo esfuerzo y como iglesia esforzarnos para buscar juntos ese proceso de la voluntad de Dios. Finalmente, seamos agradecidos y reconozcamos el esfuerzo que otros y de otras reconozcamos el esfuerzo de otros y de otras que han sido de bendición para nuestra vida, iglesias y reino de Dios. Nosotros no podemos permitir que la gente que está a nuestro alrededor pase por desapercibido, hermanos y hermanas. Eso no es bíblico. Yo creo que el Señor Jesús nos enseña a ser agradecidos. Los escritos, el testimonio de la iglesia del siglo I nos enseña a ser agradecidos. Reconozca, agradezca, bendiga, anime, fortalezca a aquellos que están alrededor suyo, anímeles al quehacer de la voluntad de Dios en esa construcción del reino juntos y juntas. Finalmente, el testimonio del cual Pablo le habló a la iglesia de Colosas acerca de una nueva en Cristo, lo hizo no solo con la conciencia de esa profunda verdad, sino que también lo hizo con el ejemplo de una nueva vida que nos ayuda a caminar juntos y juntas con aquellos a quienes Dios ha puesto en nuestro camino. De esta manera concluimos este estudio bíblico de hoy, un poco breve, pero ciertamente creemos que de bendición. Yo no sé usted, pero yo he disfrutado el poder examinar cada uno de estos personajes bíblicos. Les comparto de manera muy breve lo siguiente. Nos encontramos el domingo a las 10 de la mañana para nuestro culto de adoración. A las 9 tenemos la escuela bíblica de adultos y de la niñez. Recordemos que los lunes tenemos los círculos de oración de nuestra iglesia. Únase a algún círculo de oración. Este viernes los jóvenes tienen una experiencia virtual, así que jóvenes pendientes, padres de los jóvenes pendientes. Vamos a tener una experiencia virtual con la juventud de nuestra iglesia. Los demás anuncios serán compartidos a través de los medios internos de nuestra iglesia. Oremos al Señor. Gracias, Dios, por esta experiencia, por la oportunidad de poder compartir con mis hermanos y hermanas esta experiencia de bendición y de refrigerio en el Espíritu. Gracias porque tú has estado en medio nuestro y te pedimos que tu presencia permanezca con nosotros hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Que la experiencia haya sido de bendición para todos y todas. Dios les bendiga, hermanos.